Bueno, primero me gustaría, vamos a ir por puntos. Vamos a ir a la tarea del día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar específicamente del ejercicio número 12, que es bastante difícil. En este ejercicio van a tener, ven, están todas las palabras desordenadas y van a tener que ordenarlas para, por ejemplo, en el 1, en el 2, en el 3, van a tener que hacer preguntas. Y el 4 y 5 van a tener que hacer respuestas. Entonces, para eso vamos primero a la pizarra para recordar cómo se hacen las preguntas, ¿sí? Bien. Entonces, recordemos que las preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? ¿Qué es lo que ella o él tienen que hacer? Van a empezar con la palabra what. What do you have to do? ¿Qué cosas son obligatorias hacer en casa? ¿Sí? Entonces, en esos casos decía, por ejemplo, ¿sí? I have to feed the dog. Por ejemplo, ¿sí? Acá igual prestemos atención a cómo se forma la pregunta. Pero cuando hablo de él o de ella, en ese caso voy a tener que preguntar, what does, ¿sí? He, she, Susan, Paul, Peter, ¿sí? Cualquier palabra que haga referencia a un varón. Después have to do, ¿sí? Por ejemplo, si digo, what does he have to do? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Y supongamos que él tiene que practicar piano. Entonces voy a decir, he has to practice piano. ¿Sí? Bien. Entonces, este es un tipo de preguntas. What do you have to do? O what does he have to do? Para hablar de qué obligaciones tiene que hacer él, ella, o usted, o vos. Ahora, vamos a ver otro tipo de preguntas, que eso tienen que ver con el tema de hoy, que son adverbios de frecuencia, ¿sí? ¿Qué significa adverb of frequency, adverbios de frecuencia? ¿Con qué frecuencia yo hago una actividad? Por ejemplo, la hago siempre, la hago a veces, la hago nunca, por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a tener diferentes adverbios de frecuencia. Vamos a empezar desde el 100% de las actividades. Cuando yo hago las actividades, siempre, always, ¿sí? Este es el 100% de las veces. Cuando las hago usualmente, o sea que, por ejemplo, de todas las semanas hay 2 días que no hago la actividad. Las hago también a veces, sometimes, o las hago nunca, ¿sí? Never, que sería en nuestro otro extremo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa en este tipo de, cuando yo digo que hago una actividad? Siempre, usualmente, nunca. En ese caso voy a decir, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar otro color y voy a decir, yo siempre, por ejemplo, le doy de comer al perro. Entonces voy a decir, I always feed my dog. ¿Sí? Esa es una de las actividades que hago siempre. Pero, por ejemplo, puedo decir que, por ejemplo, mi hermano a veces saca al perro a pasear. Entonces voy a decir, he, como es con menos frecuencia, voy a decir sometimes takes, recuerden eso, no, perdón, walks the dog. ¿Sí? Recuerden que va a llevar walks, va a llevar S, porque cuando hablo de he o de she, el verbo principal lleva S. Por ejemplo, si yo digo que mi mamá usualmente cocina, entonces voy a decir my mom, que es ella. Usually, usualmente, el verbo es cocinar. Como estoy hablando de ella, le voy a agregar S, cooks, ¿sí?
Entonces, ven dónde se encuentra, ¿sí?, el adverbio de frecuencia. Va a ir entre quien hace la actividad, ¿sí?, y la acción principal, ¿sí? Feed, walks, cooks, ¿sí? Quien hace la actividad, I, we, my mom, he, she. Ahora, en el ejercicio, volviendo al ejercicio que ustedes tienen que hacer, van a tener que hacer también preguntas. Entonces, ¿cómo voy a hacer las preguntas en ese caso? Las preguntas pueden ser, por ejemplo, vos usualmente cocinás, entonces voy a decir, do you, y miren dónde voy a poner el adverbio. Do you usually cook? ¿Sí? Eso sí hablo de ustedes, si le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa si pregunto si mamá siempre cocina? Entonces voy a decir, does she always cook? ¿Sí? Y lo que va a cambiar en este tipo de preguntas es el auxiliar, que va a llevar does al principio. ¿Sí? Entonces, volviendo a este ejercicio, una vez que miro eso, voy a tener que volver a mi tarea, ¿sí? Y acá tengo que, por ejemplo, ordenar para armar una pregunta. Siguiendo lo que expliqué recién, voy a decir, por ejemplo, do you sometimes make your bed? Y hago la pregunta, ¿sí? Y así voy a tener que ir hablando, ordenando estas para formar preguntas y respuestas. Bien, una vez que hice el ejercicio 12, que es bastante difícil, que recién lo expliqué, vamos a tener que mirar este chart, ¿sí?, este cuadro, sobre las actividades de Leo, ¿sí?, de Leo, y vamos a ver con qué frecuencia él hace ciertas actividades. Si tiene 3, ¿sí?, es always. Usually 2, sometimes 1, never, nunca. Entonces, voy a decir de él. Por ejemplo, vamos a ver, esto lo van a tener que hacer en la carpeta, ¿sí? Yo acá lo pongo con... Ahí está. Voy a decir, por ejemplo, voy a ver el primero. Dice, study for a test, lo hace Mondays and Wednesdays. Lo hace 2 veces de las 3 veces por semana, ¿sí? Entonces, lo hace a veces, ¿sí? Entonces, voy a decir, Leo sometimes. Y ahora la actividad. Si el verbo es study, ¿sí?, ¿cómo cambia cuando estoy hablando de él? Studies for a test. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta eso, que le voy a tener que agregar, en este caso, IES. En la mayoría de los casos le agrego ES. Cuando termina, por ejemplo, con el verbo do, en O, agrego ES. Ojo con eso, ¿sí? Pero como estoy hablando de él, siempre le voy a tener que agregar ese al verbo, ¿sí? Y alguno de los adverbios de frecuencia. Eso es lo que tengo que hacer en este ejercicio. Vamos a ir al activity. Este es mucho más fácil. Tengo que mirar acá, ¿sí?, los días de la semana. Y por ejemplo, acá no hay ninguno. O sea que ningún día de la semana hace esta actividad. Tengo que ver con cuál de los adverbios corresponde. Cuando digo nunca, va a ir con la palabra never. Y así voy a tener que ir uniendo, ¿sí?, con los adverbios de frecuencia. Y luego, acá, también tengo que mirar el cuadro y tengo que ir completando con always, usually, sometimes, and never. ¿Sí? También me fijo acá. Si por ejemplo acá lo hace 3 veces por semana, ¿sí?, lo hace usualmente. Entonces tengo que fijarme acá y completar con la palabra correcta, con el adverbio correcto.
Y luego acá completan acerca de ustedes, ¿sí? ¿Con, con qué frecuencia hacen una de estas actividades? Por ejemplo, limpiar, lavar los platos, make the beds, hacer las camas, practice algún deporte o puede ser practice algún instrumento, study and take, ¿sí? Take out the rubbish, sacar la basura. Yo lo hago usualmente, por ejemplo, yo usualmente saco la basura, entonces voy a decir, I usually take out the rubbish, ¿sí? Y así con las actividades que ustedes quieran. Muy bien, espero que hayan entendido.